Como les había comentado la clase pasada, tenemos un corto tiempo ahorita antes de nuestro segundo examen parcial. Y pues nos quitaron, no tenía yo contemplado el día del 15 de septiembre que se pasó al 16, ¿verdad? Que no tuvimos clase. Gracias a Dios, el día del abogado no cayó. Hoy que estaba viendo de que la facultad mañana indicó que no va a haber actividades académicas por el tema del Día del Abogado, si no, ahí sí me hubieran complicado bastante el tema del programa y de la terminación del curso, porque sí vamos bastante justos de tiempo para poder terminar el programa. Se dieron cuenta la clase de la semana pasada, el día miércoles, ahí corriendo, pero siempre tratando de mantener la calidad de la cátedra, ¿verdad? De solventar cualquier duda y explicar la mejor manera posible, porque tampoco de eso se trata, de estar cubriendo puntos y sin que ustedes aprendan las cosas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dar la clase, es un poquito larga, pero el día de hoy sí o sí, si no la terminamos, pues la continuamos el día miércoles porque hoy les tengo que dar la instrucción de la tarea, ¿sí? Porque es dentro de 2 semanas para que ustedes empiecen a organizarla. Vamos a leer juntos. Igual yo les voy a subir el PDF de las instrucciones a Classroom. También aprovechando para que ustedes puedan empezar a adquirirlas, por favor, les voy a dar el listado de leyes que vamos a leer ya en las próximas clases, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que apunten. Vamos a leer la ley de expropiación, una ley bastante cortita, es chiquitilla. La ley del fondo de tierras. También necesito que me compren la ley de titulación supletoria. Esta ley, por favor, necesito que la compren, ¿sí? No la vayan a imprimir, porque dentro de esta ley hay bastantes otras normas jurídicas del tema de rectificación de área, titulación estatal y un montón de temas. Entonces, si solo me imprimen la ley, no van a estar todas las demás que son de utilidad del curso. Ahorita te doy la palabra, Mariela. También necesito la ley de transformación agraria, ¿sí? Ley de transformación agraria. De ahí otras leyes que vamos a utilizar para el curso pues la última parte del curso que sería ambiental, pero esas se las voy a dar tal vez la próxima clase. Sí, Mariela, Buenas tardes, licenciado. Perdone, ¿cuál fue la segunda que dijo? las voy a repetir, ¿sí? Gracias. Ley de transformación agraria. La ley de transformación agraria. La ley de titulación supletoria. Esta ley no quiero que me la impriman. Esta sí me la tienen que comprar porque dentro de la ley, ¿verdad? No solo está la de titulación supletoria, sino también están otras normas jurídicas que no solo nos pueden servir para el curso, sino también para su estudio. Entonces siempre es importante que la tengan. La ley de fondo de tierras. Ley del fondo de tierras. Y la ley de expropiación. Por favor. Igual, cuando les suba la tarea, les voy a poner en otra publicación las leyes que necesito. Estas serían que las vamos a empezar a trabajar para dentro de unas tres clases más o menos, pero para que las vayan adquiriendo, por favor. Y obviamente su constitución política de la República también, pero eso ya la tienen. Siempre es bueno tenerla en las clases cuando empecemos a ver el tema de las leyes. Entonces, al final de la clase voy a dar las instrucciones de la tarea. Si ya van, por favor, me hacen favor, ahí está Lourdes también apoyándonos. Me recuerdan, si ya son las 7 menos cuarto, 7 menos 20, me escriben y yo no he terminado, me escriben por favor, que a veces se me va y doy de corrido y yo pauso la clase y doy las instrucciones de la tarea, ¿sí? Si no tenemos, continuamos con el día miércoles, el tema de la clase, si me pueden hacer favor con este tema. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla.
¿Ya la miran? Sí, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. Sí, licenciado. gracias. Entonces, bueno, eh, nos habíamos quedado en la clase anterior platicando de algunos presidentes, jefes de Estado que tuvo Guatemala entre los liberales y los conservadores que gobernaron el país, casi que se turnaban cierto tiempo los liberales, cierto tiempo los conservadores. Obviamente todas estas eran transiciones pacíficas, ¿verdad? Fueron transiciones bastante complicadas para la historia del país, donde se dieron bastantes conflictos internos que al final daban estas transiciones, ¿verdad? Lo que yo les comentaba es de que yo quería llegar, igual, bueno, en la clase pasada vimos algunos puntos importantes que trataron algunos presidentes sobre el tema que nos interesa, que es el tema agrario. Pero eh, quería aterrizar antes de la revolución del 44, que es con el tema del gobierno del expresidente Jorge Ubico, que ya muchos de ustedes pues saben perfectamente quién es uno de los presidentes más famosos de la historia de Guatemala, ya sea por bien o por mal. Posterior a él, pues viene, bueno, Federico Ponce Baides, que fue un presidente de transición, estuvo algunos meses en el poder, 3 meses en el poder, y después de Ponce Baides ya vienen otros presidentes que también son bastante famosos, de los más conocidos en la historia de nuestro país, que es Jacobo Arbenz y el presidente Juan José Arevalo Bermejo. Verá que son los gobiernos de la primavera que les decían, que nacieron o llegan al poder después del tema de la revolución. Entonces, vamos a leer la presentación rapidito y vamos a ir explicando cada uno de los ítems. Como platicamos la clase pasada, durante la época del gobierno del liberalismo se vivió en el país política agraria que buscaba utilizar y aprovechar todas las tierras para que éstas fueran trabajadas, ¿verdad? Se recuerdan de los gobiernos liberales que buscaba darle la tierra a todas las personas para que se trabajara y empezara a mover a la república y al país, ¿verdad? Con el tema económico, que lo principal en esos tiempos, al igual que sigue siendo ahora, es el tema agrario. Entonces, se busca dar eh, 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 para las tierras para que se trabajaban, Me marca que mi conexión a internet está mal. Si no me escuchan, me dicen, por favor. Para que ésta tuviera medidas y linderos correctamente registrados, incluso se llegó a dar la tierra perteneciente al Estado a las personas para que éstas pudieran trabajarla si no fuera desaprovechada la tierra, que se le llama también tierra ociosa, dándoles posesión de la misma y al pasar el tiempo otorgar la propiedad. Como incentivo para que la gente trabajara la tierra, se exoneraba el servicio militar a las personas que estuvieran trabajando en este ámbito, ¿sí? Entonces se daban este tipo de cambios radicales en relación a la tierra, ¿sí? Se habían dado en los gobiernos liberales y de alguna manera se mantuvieron en los gobiernos posteriores, ¿sí? Porque lo que se buscaba era regular la tenencia de la tierra. Aquí ya se buscaba regular la tenencia de la tierra para darle esa seguridad jurídica a la tierra, que lo que hoy conocemos como en el Registro General de la Propiedad, el catastro municipal, el registro de información catastral y un sinfín de situaciones que involucran la propiedad ya plenamente registrada, ¿sí? Que era lo que se empezaba a dar en estos tiempos. Entonces no solo se daba la tierra a las personas para que la trabajaran, sino también se incentivaba esa política del registro de la tierra, de tener un control de la tierra, ¿ya? Entonces, varias acciones descritas en el párrafo anterior se conoce como la colonización agraria. Todas estas situaciones que se dio de la tierra, la seguridad jurídica de la tierra, el registro de la tierra, la dación de tierra para que ésta fuera trabajada y tuviera ganancias económicas en el mundo económico y no fuera una tierra ociosa, así se le conoce también, una tierra ociosa que era tierra desaprovechada, en donde no había cultivo, que no era tierra trabajada, no había ganado. Todo este aspecto se le conoce como la colonización agraria, ¿sí? Que promovía y buscaba que la tierra fuera trabajada, ¿ya?
Un tema importante es que a final de los años 1800 se estableció que una persona no podía tener más de 15 caballerías. Miren cómo fue cambiando. Ya, esto también tiene que ver mucho por eso yo les comentaba al principio de las clases que el tema agrario, no solo en Guatemala, sino el tema agrario en general, es muy idealizado, ideologizado, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vamos a ir viendo aquí. A finales de 1800, una persona no podía tener más de 15 caballerías. Imagínense 15 caballerías de tierra. Ese era el límite, era un límite bastante grande. Solo con una caballería de tierra ya es bastante tenerla para cultivar y trabajarla. Imagínense como límite 15 caballerías. Pero a pesar de que era un límite bastante grande, recordemos los tiempos que eran antes. Antes no habían edificaciones como lo que hoy conocemos. Antes la tierra era sin mayor construcción. Eran pocas las edificaciones y construcciones que se tenían alrededor de la República. Tal vez solo las cabeceras bueno, de hecho, solo las cabeceras departamentales tenían algunas edificaciones, como por ejemplo los palacios municipales, donde estaba el alcalde, su consejo, algunas iglesias y algunos otros edificios. Pero era muy poco el tema de la urbanización de grandes edificaciones. La mayoría era terrenos, ¿verdad? Baldíos. De hecho, no hace mucho tiempo. Todavía ustedes platican con sus papás cuando eran pequeños o con sus abuelos. Les dicen que aproximadamente en los años 70, los años 80, ustedes, por ejemplo, ven la Roosevelt. No había nada, solo era la Roosevelt, literal, el pavimento. No había nada, habían kilómetros y kilómetros donde realmente no había ninguna edificación. Antes las casas estaban divididas había una casa como tres terrenos, después había otra, ahora ya no cabemos. Ahora usted ve a la Roosevelt, ya no hay espacio de colocar nada. Eso que era los años 70, 80, no había todavía mayor construcción. Imagínense ustedes a los finales de 1800, de 1900, cómo eran esas edificaciones, no había casi nada. Entonces, se fijó 15 caballerías, pero también este límite de dación de la tierra se estableció para evitar que se diera el tema de los latifundios, ¿sí? Evitar que hubieran latifundistas, que se apropiaran de más tierra y empezara lo mismo que hemos platicado, el problema que hemos conversado en clases anteriores, en donde la tierra se la quedaban solo ciertas personas, la mayor cantidad de la tierra era perteneciente solo a ciertas personas, a ciertas familias, grupos, ¿ya? Y no a a las demás personas, que era lo que se buscaba poniendo estos límites, ¿ya? Que la tierra fuera dividida o repartida de una manera más equitativa. Pero al final de cuentas se fue dando un poquito de vuelta a esta intención. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Jorge Ubico ya se redujo a 10 caballerías a un inicio. Ya no eran 15, eran 10, que no podía tener nadie más de 10 caballerías. Y finalmente quedó en que nadie podía tener más de 5 caballerías. Esto mediante una ley agraria. ¿Ya? Que reformaba lo establecido por el expresidente Reina Barrios, que fue lo que platicamos la clase pasada. Entonces, al final de cuentas, esto ya vino a perjudicar a los agricultores, a los medianos y pequeños empresarios del tema de la agricultura, porque ya no les limitaban a 15 caballerías, ahora solo 5 caballerías cada uno en propiedad de la tierra dada por el Estado, porque antes se daba la tierra en propiedad, de una vez en propiedad, se expropiaba y se daba la propiedad, o sea, literal cambiaba de propietario la tierra. O también se daba en un usufructo. El usufructo, recordemos, yo creo que ustedes ya lo vieron el semestre pasado, el año pasado en civil, es darle uso, ¿verdad? Disfrutar de todos los frutos que da el bien. Y existe un usufructo vitalicio, o sea, es la persona que lo utiliza. El usufructo vitalicio es hasta que la persona muere, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares en donde las casas, ¿verdad? Las casas de las personas, por ejemplo, un abuelo, eh, la propiedad que va a dejar, la casa que va a dejar al hijo o a los hijos, se las da a ellos, o sea, ellos son los propietarios de esa propiedad, ¿ya? Da una donación en vida, pero
con un usufructo vitalicio para él, para el abuelo, ¿sí? Entonces, el abuelo, hasta que muera, él va a utilizar la casa. Él va a, si hay que cosechar, él cosecha, él siembra, él vive ahí, come ahí, duerme ahí. La casa es de él la usa, pero en propiedad no le pertenece a él, sino que en este caso a los hijos que las dio como donación con un usufructo vitalicio, ¿ya? Entonces esta persona podía hacer uso de la tierra, podía cultivar, podía cosechar, podía construir, podía vivir en la tierra, pero no pertenecía a esta persona. Entonces, se acostumbraba a dar la tierra en usufructo vitalicio, la tierra que era expropiada, que era tierra ociosa, se daba en usufructo vitalicio o también se daba en propiedad, ¿ya? Entonces, llegaba a afectar porque en este tiempo ya existía la UFCO, que es la United Fruit Company. Ya lo sabemos todos que es famosa la UFCO porque era un monopolio estadounidense instaurado en Guatemala. Ellos eran los mayores propietarios de la tierra. Entonces, este fue una especie de contubernio en donde se fue reduciendo el máximo de las caballerías, ¿ya? Porque se iba incrementando la propiedad de la UFCO. Entonces, a la UFCO tener más y más propiedad, las caballerías que le podían tocar a alguna persona eran menos, porque el interés de la UFCO era apropiarse de más tierra guatemalteca, en obviamente contubernio con el gobierno, ¿sí? Entonces, durante el gobierno de Jorge Ubico, la UFCO trabajó libremente, creciendo y creciendo su propiedad de la tierra en Guatemala, creciendo una industria que se volvió millonaria. Sin embargo, viene la revolución del 44. Se le conoce, obviamente, ustedes ya lo saben muy bien, se le conoce como la revolución del 44 porque fue en el año 1944. También se le conoce como la revolución de octubre, porque también fue en el mes de octubre, el 20 de octubre de 1944. Entonces, la revolución del 44 hace referencia al año en que se realizó y la Revolución de Octubre, pues en el mes, ¿verdad? Que fue el 20 de octubre de 1944. La Revolución de 1944 trajo consigo la derrota, ¿sí? La derrota, la eliminación, la erradicación del régimen ubiquista. Sin embargo, no se confundan en el tema de la historia al pensar de que la Revolución del 44 derrocó al expresidente general Jorge Ubico, porque eso no fue así. Ustedes recordarán la Carta de los 311, que fueron 311 académicos, profesionales, estudiantes, que firmaron una petición al presidente Jorge Ubico. Fue en julio del 1944, en donde ellos firman una petición para que el presidente Ubico dimitiera de su cargo como presidente de la República. Entonces, Jorge Ubico, al recibir esta carta, dimite de la presidencia de la República en un comunicado, digamos, emotivo para ese entonces, porque ustedes preguntan a sus abuelos, yo no sé qué edad tendrán sus abuelos, pero por ejemplo, el mío tiene casi 90 años, tiene 86 años. Él era un joven, ya era un niño, pues no era tan niño, tenía aproximadamente unos 8 años, tal vez 9 años por ahí. Él recuerda mucho el régimen de Jorge Ubico y ustedes les preguntan a muchas personas de ese tiempo que todavía vivieron jóvenes o niños el tema de Jorge Ubico y lo que relacionaba a su gobierno. Y obviamente hoy en la historia vemos que fue un gobierno dictatorial, ¿verdad? Dictatorial, bastante fuerte en contra de la sociedad. Sin embargo, muchas personas le aplauden de que en ese tiempo no había delincuencia, que cualquier delincuente que había incluso había robado una manzana era ejecutado, fusilado. Entonces, muchas de las personas de antes aplauden mucho el gobierno de Jorge Ubico. Incluso ustedes preguntan
a personas, también abuelos, sus padres y todo, y está el encontronazo también de que muchos aún siguen aplaudiendo la presidencia de Ríos Montt, ¿verdad? Porque gobernó con mano de hierro, decía que no había delincuencia, que estaba bien la economía, etcétera. Lo mismo dicen las personas de mucho más edad que vivieron el régimen de Jorge Ubico, de que era un gobierno seguro, sí, era un gobierno seguro, que iba creciendo económicamente, etcétera. Hoy la historia y los hechos históricos nos marcan situaciones un poco diferentes a lo que se creía o se vivía en esos, o creía vivirse en esos tiempos. Por ejemplo, cosas como esta de que el contubernio con el gobierno le daban las tierras a la UFCO, ¿verdad? Para que se apropiaran de la tierra y les quitaban la tierra a los más necesitados de trabajarla. Entonces, tras diversos enfrentamientos entre la sociedad civil y los militares que le eran fiel o al gobierno que dirigía el presidente Jorge Ubico, hubo bastante derramamiento de sangre, hubo fallecidos, entonces esto promovió a que estos profesionales, estudiantes, docentes de la USAC, la mayoría, mandaron una carta al presidente Ubico en donde este renuncia y dice que la historia va a juzgar su mandato, diciendo de que él actuó siempre a favor del pueblo de Guatemala, eh, y que él no renuncia por esa carta, sino que él renuncia porque ya él gobierna a todos los guatemaltecos y si hay guatemaltecos que ya no están conformes con su gobierno, él prefiere dimitir del cargo. Eso fue a grandes rasgos lo que él comunicó. Entonces, Jorge Ubico renuncia a la presidencia de la República, asume provisionalmente el expresidente Federico Ponce Báides, y a este presidente Ponce Báides es quien la revolución del 44 derroca del gobierno. Ponce Báides era un general de mucha confianza, un militar de mucha confianza del expresidente Jorge Ubico. Entonces, obviamente, Jorge Ubico se aparta con la idea de que va a seguir gobernando a través de sus fieles militares. Ponce Báides era uno y él se queda a cargo del gobierno, entonces al final eso engloba el régimen ubiquista porque tenía la misma idea de cómo llevar las cosas de Estado que Jorge Ubico. Jorge Ubico gobernó por 3 meses después de la renuncia, perdón, Ponce Báides gobierna por 3 meses después de la renuncia de Ubico, siendo la renuncia en julio y la revolución a finales de octubre del 44. Para la, la revolución de octubre del 44, para que ésta se llevara a cabo, se concretara, se organizaron diversos grupos militares, de maestros, docentes universitarios, la mayoría siempre de la USAC, estudiantes universitarios y otros grupos sociales que demostraron su desencanto en contra del régimen, perdón, del régimen ubiquista, de lo que éste representaba, no contra Jorge Ubico, el régimen ubiquista, ¿sí? Que en ese momento lo representaba Ponce Báides. Entonces hubo diversas organizaciones y enfrentamientos que al final le dieron la victoria a todas las personas y organizaciones que estuvieron en la Revolución de Octubre del 44, ¿sí? En contra de un gobierno que se consideraba opresor a la sociedad. Eh, Después se instaura ya el gobierno de la primavera, como se le conoce, que fueron los gobiernos de Juan José Arevalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Estos gobiernos traen nuevas legislaciones que venían o buscaban anular las disposiciones que se mantenía durante el régimen ubiquista. Estas disposiciones comienzan con la Constitución Política de la República de Guatemala del año 1945, ¿sí? La nueva Constitución trajo consigo diversas reformas de ordenamiento jurídico y político del país. Para el interés del curso, haremos algunas reformas o implementaciones constitucionales que trajo esta Constitución. Vamos a mencionar en el tema laboral. El tema laboral, se estableció constitucionalmente la fijación del salario mínimo, se reguló o nació a la vida jurídica
constitucionalmente el tema de los contratos individuales y colectivos de trabajo, que realmente aquí es donde se escucha a través de los contratos colectivos de trabajo o los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que son dos cosas diferentes, la voluntad de los trabajadores, cosa que antes no existía. A través de esta figura jurídica de los contratos colectivos de condiciones de trabajo, nace, y también con el tema de los sindicatos, que también se encuentra regulada en esta Constitución del 45, nace ya la voz de los trabajadores, ¿sí? Se establece el principio de igualdad salarial, la huelga, el paro, como figuras jurídicas reconocidas en la Constitución Política de la República. Ya era legal irse a huelga, era legal irse a amparo. Antes de eso no existía, y si se hacía era reprendida esa huelga o ese paro que se hacía. Ya se protege más a la mujer y a los niños trabajadores, aunque empieza vagamente a protegerse estos derechos a favor de las mujeres y los niños trabajadores. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo un dilema con este tema, ¿verdad? Con el tema de los tratados internacionales, de los convenios internacionales, el tema de nuestra legislación, porque la edad mínima para algunos países es diferente a otros que Guatemala, como Guatemala, que está en vías de desarrollo. Entonces, a los países que estén en vías de desarrollo, ustedes ya bien saben que la edad no es la misma, por ejemplo, que trabaje ¿qué le digo yo?, en Estados Unidos, ¿verdad? Por el tema económico y la pobreza que existe. Entonces, existe ese diferencial, pero antes ni siquiera estaba regulado. Entonces, aquí nacen los primeros derechos de las mujeres y de los niños trabajadores, ¿sí? Todas estas normas nacen en la Constitución del 45 y se concretan en una norma ordinaria especial del tema, siendo este el Código de Trabajo 2 años después, ¿verdad? Sufriendo reformas en los años 60, que es lo que hoy conocemos como nuestro Código de Trabajo, que está vigente hasta el día de hoy, desde los años 60 que sufrió las reformas. Realmente fueron pocas reformas, pero la esencia sigue siendo la de los años 40, que se creó nuestro Código de Trabajo. Otros temas importantes que tocaba la Constitución de 1945 era el tema económico, y ustedes saben que con el tema económico también va inmerso el tema agrario. Entonces se promueve la propiedad privada y la seguridad jurídica de la propiedad plasmada ya propiamente en una constitución política. Se promovió las actividades agropecuarias, se erradicó la figura de los latifundios, eso ya dejó de existir a través de la Constitución Política de la República, lo cual era una figura mantenida por el gobierno de Jorge Ubico, ya que apoyaba el tema de la United Fruit Company, y también se reguló los casos en que la tierra podía ser expropiada. Antes recuérdense que la tierra era expropiada únicamente si se miraba tierra ociosa, es decir, tierra que no estaba siendo utilizada, que no estaba siendo aprovechada, que no estaba siendo cultivada. Esta tierra era la que se expropiaba. Esta constitución ya vino a poner ciertos límites, ¿ya? De cuándo expropiar la tierra. Solo en casos de utilidad y necesidad pública. En esos casos, comprobable, en esos casos era que se expropiaba la tierra. Ya no era que el gobierno, el presidente, en ese entonces el presidente o el organismo ejecutivo era quien expropiaba la tierra y se la daba a las personas, ¿ya? No era ya no fue tan sencillo después de esta constitución como lo era antes. Ya puso ciertos límites, ya puso ciertos candados y reguló los procesos a través de cuáles y quiénes podían expropiar la tierra y en qué casos específicos, que ya lo vamos a ver ya propiamente con la ley que yo les estoy pidiendo, de la ley de expropiación. Entonces, propiamente en el tema agrícola, también la Constitución del 45 reguló que el Estado debía fomentar la actividad agrícola por medio de incentivos, direcciones, bienes necesarios para su actividad, y el Estado debía de brindar las tierras para trabajarlas a las comunidades que no contaban con las mismas. En esta época, las tierras de las comunidades agrícolas eran inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles, ¿sí? Entonces, en el tema agrícola, esta constitución genera incentivos a favor del agricultor, dándole ciertas herramientas de preparación
ciertas herramientas económicas y ciertas herramientas materiales como semillas y algunos utensilios para que éste pudiera trabajar la tierra como un incentivo agrícola, amarrado siempre del lado del tema de la economía. Van de la mano, recuérdense el tema económico con el tema agrícola. Entonces era facultad del Estado y obligación constitucional del Estado poder dotar a estos campesinos, a estos trabajadores agrícolas, de todas las herramientas necesarias que estos debían de tener para poder trabajar exitosamente la tierra y que esta tierra le diera los frutos necesarios para ir creciendo la economía del país. Protegió también la Constitución de 1945 la tierra propiamente de las personas, ya dándoles eh, le- protección desde el tema de que eran inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles. Vino a dar esos candados a la tierra para que la tierra no pudiera ser quitada de las manos de los agricultores de una manera tan fácil, ¿sí? Estos son candados que se le pone a la tierra, ¿ya? Que se le pone a la tierra para que no fuera perturbado el trabajador agrícola en su trabajo de la tierra, que el Estado ya no viniera a decidir tan fácil que era antes decir, mire, su tierra no está siendo trabajada, así decía el Estado, entonces se expropiaba, ¿ya? Entonces no, se le daba la propiedad, era imprescriptible, ¿sí? No terminaba, la propiedad era suya hasta que muriera y así la iba pasando, ¿ya? Entonces, no se podía dividir la tierra a menos que decidiera el propietario de la misma, pero el Estado no se involucraba en el tema de la división de la tierra como era antes, de que te quito una parte de tu tierra porque no la estás utilizando y se la doy a otra persona. Eso ya terminó, ¿sí? A través de esta Constitución de 1945 que le da estas armas. Y había una palabrita, se me olvidó cuál era, pero eran como candados a la tierra que se le daba a través de estas figuras. También se da lo que es el tema de la reforma agraria, que es el decreto 900, que esta ley se realiza en base al censo de 1950. Esto es bastante importante. Este censo evidenció desigualdades en torno a la distribución de la tierra. Esta ley de la reforma agraria creada en el gobierno revolucionario, en el gobierno de la primavera, fue bastante importante porque fue una ley realmente basada, no fue un copy-paste como muchas leyes, aunque pues hemos de admitir que muchos copy-paste que tenemos en nuestras leyes a veces son bastante efectivas, como por ejemplo el Código Civil, el notariado, el penal. Muchos de aspectos de estos códigos, de estas normas jurídicas, son copy-paste de otros códigos. Sin embargo, la ley de la reforma agraria, decreto 900, creada posterior al censo de 1950, es bastante importante porque es una ley real de Guatemala. Nos habla de la realidad social, económica del país. Utilizando estos datos del censo, es que se crea esta ley de la reforma agraria. No es un copy-paste de otras leyes, es una ley que nace realmente de la necesidad, es una ley que nace realmente de la realidad social que vivía Guatemala en ese entonces. En base a ese censo, los datos del censo, los datos estadísticos, se da la realización de esta ley. Esta ley fue creada en el gobierno de Jacobo Arbenz, posteriormente fue derogada al terminar el gobierno de la Revolución, el gobierno de la Primavera, con el presidente Castillo Armas. Acrecentó el descontento de Estados Unidos en contra del gobierno de Arbenz, tachándolo de comunista. Yo creo que esta historia ya la saben ustedes, ya que dicha ley afectaba directamente los intereses de la UFCO. Como platicamos, la UFCO era un monopolio que estaba instaurado en el país, era una empresa estadounidense que se vino aquí a instaurar al país y lo que hacía era quitar las tierras y matar las tierras, ¿sí? Con los cultivos que realmente no era un cultivo diverso. Entonces lo que hacía era matar las tierras como lo que hoy vemos. Aquí entramos en un poquito de discordia en algunos comentarios que hay, opiniones más que todo, pero ustedes van al occidente del país y las tierras, ¿qué es lo que encuentran en las tierras? En el recorrido de las carreteras. Si ustedes van desde Mazate hasta San Marcos, ustedes ven caña,
caña, caña, caña, caña. Llegan más o menos a Quetzaltenango, a San Marcos, ¿qué es lo que ven? Palma, 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 palma. Realmente esto no debiera ser no debería proliferar una siembra tan así porque limita la diversidad agraria. Antes ustedes iban en estas carreteras que yo les estoy comentando y ustedes miraban tal vez árboles de hule, que daban hule, ¿se recuerdan de las fincas de hule? Eso ya no existe. Dense cuenta un día que vayan en esa carretera, ya no hay arbolitos de hule. Esos ya se quitaron. ¿Qué se puso? Palma. ¿Qué se puso? Caña. Entonces, al final, se estaba monopolizando la tierra a través de únicamente uno, dos o tres cultivos. En este caso lo vivimos actualmente con el tema de la caña y con el tema de... eh, ay, se me fue la otra que les dije a ustedes. ¿De La Palma, licenciado? La palma, sí, el tema de la caña y la palma. Se ha monopolizado la tierra con estas siembras, con estas cosechas. Esto también, miren, es bueno, pero hasta un cierto límite. Todo es bueno con un límite. Ahora ya vemos la cantidad de tierras solo de estas siembras. Ya no existe el hule, por ejemplo, como les decía yo, ya no existen fincas de hule. Como ya no da, prefieren sembrar caña o sembrar palma. Entonces se va monopolizando la tierra y van muriendo otras cosechas. ¿Ya? Lo cual no es correcto al final de cuentas, no lo es. Si bien es un trabajo de la tierra, es un trabajo agrario, siempre hay ciertos límites de la tierra. Deben de haber ciertos límites de la tierra. Ustedes ven también, por ejemplo, en Petén se ha ido perdiendo mucha selva, muchos recursos naturales por las mismas siembras. ¿Ven los grandes incendios forestales que hay ahora en estos días? Y obviamente siempre hay grupos delictivos interesados en realizar estas grandes incendios forestales porque ahí utilizan para eh, pistas aéreas clandestinas, etcétera, siembras para otras situaciones, pero también bastante culpa la tienen los malos agricultores, los agricultores que no habían sido o no han sido educados o que a pesar de tener esa educación, lo que buscan únicamente es acrecentar sus cosechas de manera ilegal. Entonces, lo que causan son incendios forestales para ampliar esas cosechas. ¿De qué? De lo mismo, de palma, etcétera. Que ustedes ven ahí, solo esas siembras hay. Lo que hace algunos años era selva. Ilegalmente se quema y al rato ven ilegalmente cosechas. Y otras cosas delictivas, ¿verdad? Entonces, al final, la UFCO era un monopolio que estaba matando las tierras y estaba matando a los agricultores. No permitía que estos se desarrollaran completamente. Y Arévalo y Arbenz lo sabían, conocían estos problemas de la tierra. Entonces, a través de esta reforma agraria, de esta constitución, si bien protegía la propiedad privada de la tierra, también ponía ciertas limitantes a seguir apropiándose de la tierra por parte de la UFCO. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? Lo que hizo fue tachar al gobierno de Arévalo y al gobierno de Arbenz, principalmente al gobierno de Arbenz, que fue el último que les dio mayor problema, como un gobierno comunista. El mismo Estados Unidos, se dan cuenta cómo la narrativa estadounidense va cambiando conforme el tiempo, ¿verdad? Antes decían que Arbenz era izquierdista, era comunista y lo derrocaron. Al final Estados Unidos fue quien lo derrocó. Ya el mismo gobierno lo admitió, el mismo gobierno de Estados Unidos lo admitió. Al final se dieron diversas situaciones, incluso por programas de radio, eran programas de radio clandestinas. Hablaban mal del gobierno, creando lo que hoy se conoce como fake news en contra del gobierno de Arbenz para poner a la gente en contra del gobierno de Arbenz y crear un derrocamiento interno que fue promovido por Estados Unidos, porque tachaban al gobierno de Arbenz como comunista. Pero era porque más que la ideología, países tan grandes como Estados Unidos, esto es un criterio personal, no siempre se van por el tema de la ideología, se van por lo que más les conviene política y económicamente. En este momento estaban afectando el ingreso económico de una gran empresa de Estados Unidos
Las importaciones y exportaciones se estaban viendo afectadas y eso a Estados Unidos ya no le gustó. Ya no le gustó, entonces quiso poner un gobierno afín para tomar las decisiones de Estados Unidos a través de ese gobierno, que fue el gobierno de Castillo Armas. Fue un presidente que puso a Estados Unidos después de haber obligado a Jacobo Arbenz a dejar la presidencia de la República. De hecho, hay en YouTube un discurso del expresidente Jacobo Arbenz en donde él manifiesta que deja la presidencia de la República. Sería bueno que lo escucharan. No sé si ya lo han escuchado. Si ya lo escucharon, qué bueno. Si no, búsquenlo, ahí está en YouTube, el último discurso de Jacobo Arbenz cuando renuncia a la presidencia. Pero al final fue por intereses políticos y económicos de una fuerza mayor, una fuerza superior, Estados Unidos, en donde a través de la reforma agraria, que la misma tuvo una ley de la reforma agraria, ya buscaba proteger a estas personas que les había sido arrebatada la tierra o que tenían menos oportunidades de obtenerla en los gobiernos de Jorge Ubico, en el gobierno de Jorge Ubico, Arévalo y Arbenz vinieron a cambiar esto, poniendo ya freno y límite a grandes compañías como lo era la UFCO. Entonces, esta ley establecía algunos puntos y aspectos bastante importantes que es de nuestro interés, que eliminaba la propiedad feudal, la UFCO, ¿ya? ¿Se recuerdan del tema de los feudales? El feudalismo eran grandes cantidades de tierra, ¿sí? Que eran de una sola persona, la mayoría. En este caso, persona jurídica, que era la UFCO. Eliminaba toda forma de servidumbre y esclavitud, aunque ustedes no lo crean. Bueno, sí lo creen porque en Estados Unidos hasta finales de los años 60 todavía se miraba eso. Guatemala no era la excepción. Todavía habían bastantes abusos hacia el trabajador agrícola y hacia el trabajador en general respecto al tema laboral. Es por eso que a través de la Constitución del 45 nacen estas protecciones laborales que no se vivían y no se miraban antes. También amarradas de leyes especiales, en este caso en la materia agraria, que dotaba también de protección laboral a los campesinos, ¿sí? Entonces se erradicó totalmente el tema de la servidumbre y la esclavitud, regulaba las formas de arrendar la tierra, ya no era tan libre albedrío como lo era antes, ya establecía figuras jurídicas y procedimientos o procesos judiciales que se tenían que llevar a cabo para poder lograr arrendar la tierra si ésta tenía algún conflicto o si tenía ningún gravamen, arrendaba entre las partes, pero ya existían esas figuras jurídicas que lo protegían, no era como antes, ¿sí? De que el Estado también decidía a libre albedrío sobre esto, o las mismas personas, al no existir ningún registro, ningún ordenamiento territorial. Entonces, también buscaba desarrollar la economía campesina mediante la dación de tierra a los campesinos que aún no tenían o no la tenían suficiente. Aspecto también que molestaba a la UFCO, ¿sí? Que era el monopolio casi que gobernaba el país. Entonces, esta ley, obviamente acuerpada por la Constitución, buscaba regresarle las tierras a las personas o a las personas que no tenían suficiente, se les buscaba dar más tierras. Aquí era donde venía el descontento, porque no me recuerdo si puse ese dato más adelante, si no, pues lo vamos a volver a ver. Después del censo del año 50, se dieron cuenta que la UFCO tenía la mayor cantidad de tierras del país y más del 80% de esas tierras eran tierras ociosas. O sea, no las utilizaba la UFCO para producir en el tema agrícola, no las utilizaba, eran tierras ociosas, eran tierras que no se utilizaban, inservibles, no productivas. Imagínense. Entonces, el gobierno de Arbenz, a través de esta ley de la reforma agraria, lo que buscaba es que esas tierras ociosas regresaran a lo que realmente las podían y las debían de trabajar, que eran los campesinos, los trabajadores agrícolas. Es donde tocaron la llaga de la UFCO, donde ya no les gustó. Buscaba brindarle a los campesinos lo necesario para poder trabajar la tierra. Esto va amarrado a lo que leímos con la Constitución, plasmado en una ley especial, ordinaria, que era a través de créditos que se le daba lo necesario monetariamente a los agricultores para que estos pudieran empezar a trabajar la tierra. Se les capacitaba sobre el uso de la tierra, se les daba lo necesario, se les daba semillas para que pudieran empezar a trabajar la tierra, ¿sí? Esos eran incentivos
que se le daba al trabajador agrícola para empezar a trabajar la tierra a través de esta ley de la reforma agraria. Se crean ya instituciones estatales que velaban por el tema agrario en el país. Aquí solo les menciono uno, pero hay más, hubo más en ese momento, pero netamente en el tema de la propiedad estaba el Departamento Agrario Nacional, que se encargaba de distribuir la tierra y otorgar usufructos, arrendamientos y la propiedad de la misma. Regulaba la expropiación para temas agrarios cuando la tierra no estuviera siendo aprovechada, la ley. Acá, otro descontento de la UFCO. Sin embargo, esta expropiación era solo para las grandes parcelas que tenían tierras sin cultivar. No era para para todas las tierras, para todos los terrenos. No. Había un límite. Por ejemplo, para las grandes tierras sin utilizar, como la UFCO, ahí sí era meritorio expropiar esa tierra, se consideraba meritorio expropiar esa tierra y dárselas a las personas que la necesitaban. Pero cuando era una tierra pequeña, ¿sí? De un pequeño agricultor, esta tierra, y era una tierra ociosa, esta tierra no era expropiada porque habían diversos factores por los cuales era una tierra ociosa, ¿sí? Que no era trabajada, posiblemente por el tema económico, que no se podía cubrir el trabajo de la tierra en su extensión, porque no había sido capacitado en la tierra, no tenía ninguna herramienta, no tenía algún problema legal respecto al registro de la tierra, entonces estas pequeñas tierras ociosas no eran expropiadas. Es más, estas pequeñas tierras ociosas lo que buscaban hacer era incentivar que se trabajaran, no expropiarlas. Las grandes extensiones de tierra sin trabajar, esas sí se podían expropiar a través de esta ley, ¿sí? Eh, También fue una ley que fue una ley que estaba creada bajo una realidad social bastante fundamentada, que fue lo que les comenté que fue a través del censo. Sí, fue una ley que nace a través de la realidad económica y social no es un copy-paste de otra ley, es una ley genuina de la necesidad de Guatemala en esos momentos. También buscaba incentivar un método capitalista respecto a la tierra. Curioso esto porque al final de cuentas, esta ley sí llegaba a proteger, al igual que la constitución que regía en ese momento, llegaba a proteger la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada instauraba métodos capitalistas de trabajo de la tierra. Curioso porque era bajo un régimen socialista, como decía Estados Unidos. Sin embargo, tenía aspectos que tenían que ver con el capitalismo. Protegía la propiedad privada, como lo hace el capitalismo, ¿ya? También buscaba el bien común y una justicia social respecto a la tierra, brindando al campesino oportunidades para obtenerla. Buscaba una equidad de la tierra, ¿sí? Buscaba una distribución equitativa de la tierra, buscando cumplir con ese principio de justicia social, ¿ya? Porque recuerden que la misma ley era reforma agraria. Tenían que cambiar el aspecto agrario de cómo se vivía para una mejor condición y distribución de la tierra. Fue esencial el tema de los créditos que yo les comentaba a través de las cooperativas agrarias, finalmente por el Banco Nacional por medio de préstamos también. El Banco Nacional fue una institución que se creó también en esta época del gobierno revolucionario, en donde era un banco únicamente para otorgar préstamos o ver todo el tema bancario de temas agrarios. Imagínense lo importante en la economía del país que era en ese tiempo el tema agrario, que se creó un banco para ese tema. Este banco era el encargado de dar préstamos a los agricultores para que estos pudieran trabajar y cosechar su tierra. Esta fue una institución creada para el bienestar de los agricultores por medio de créditos y préstamos para que estos pudieran desarrollarse, lo que comentamos. Era una institución autónoma del Estado. A los años de que cae el gobierno revolucionario, pues esta institución desaparece. ¿Cuánto me falta todavía? Bueno, vemos las clases de propiedad que contemplaba el decreto 900, ¿sí? Están las fincas y las tierras nacionales. Estas eran tierras que pertenecían al Estado.
mismas a las que se podía acceder las personas interesadas para obtener tierras para trabajarlas a través de un procedimiento, en ese tema era un procedimiento administrativo, a través de diversos departamentos agrarios que existían en el país, que ya vimos que se encargaban de dar el usufructo, la posesión o la propiedad de la tierra para que ésta fuera trabajada. También estaban los latifundios feudales. Esta figura era contemplada porque ya vimos que fue erradicada el tema feudal. Sin embargo, como era una transición de la erradicación y como antes la figura jurídica sí existía, por eso es que se contemplaba como una clase de propiedad en la ley. Sí, porque era una ley como digamos de transición de cómo era el estatus de la tierra o la situación de la tierra en el tema agrario antes a como vino a ser después de la Constitución del 45 y del Decreto 900 de la Ley de la Reforma Agraria. Entonces contemplaba estos aspectos porque era una figura jurídica que existía antes de la creación de la ley. Entonces, según la norma, se consideraba un latifundio la propiedad arriba de las 6 caballerías. Arriba de 6 caballerías aplicaba, vamos a ver, aplicaba esto, ¿ven? Esta expropiación era solo para las grandes parcelas que tenían tierra sin cultivar. Por eso es que definía la ley después de cuánto se consideraba ya un latifundio, ¿sí? Las cuales no estuvieran cultivadas. Esto es importante que lo veamos, porque a pesar de ser una gran extensión de tierra, ¿sí? Un latifundio, si esta tierra se encontraba cultivada, se encontraba trabajada la tierra, no era una tierra ociosa, esta no podía ser expropiada porque estaba dando, estaba generando. Entonces no era expropiada porque era una tierra que se estaba trabajando, ¿sí? No significa, uno quería decir esto de que todas las grandes extensiones de tierras iban a ser expropiadas, no. Eran las tierras, las grandes extensiones de tierra ociosas, ociosas, ¿sí? Que no estaban siendo trabajadas, que no producían. Si eran grandes extensiones de tierra, pero sí estaban siendo trabajadas, sí estaban siendo eh, cultivadas, no se podía expropiar porque estaba generando, ¿sí? Entonces, aquí habían dos clases de expropiación, ser propiedad del Estado, ¿sí? ¿Me escuchan? Me dice que me marca mal el internet, ¿sí me escuchan? Un poco Sí, entrecortado, pero sí. Un poco entrecortado, Lick. Va, si no me escuchan, ahí me dicen, me interrumpen, por favor, porque yo hablo y no sé si me están escuchando. Entonces, habían dos clases aquí de expropiación, dos formas o dos vías de expropiación. La expropiación que se daba para el Estado, o sea, el Estado expropiaba para el Estado, ¿sí? La tierra expropiada pertenecía al Estado y ya de ahí se daba en usufructo, pero el propietario siempre era el Estado, ¿ya? Sin embargo, también habían situaciones en donde se expropiaba y de una vez se daba la propiedad a las personas, ¿sí? Esto era decidido a través de consejos agrícolas y de lo que más beneficiara a la población de ese lugar, ¿sí? Entonces, si beneficiaba más a la población la propiedad de la tierra, o si así se decidía a través de los consejos agrícolas que existían, se daba de una vez en propiedad la tierra. Si no había a quien dárselas, el Estado tenía que cumplir con expropiar la tierra ociosa, pero se la quedaba el Estado en lo que venía alguien con necesidad de obtenerla. ¿Ya? Si era para el Estado, se otorgaba su fruto, bueno, lo que vimos. También estaban las tierras municipales. Aquí era curioso porque las tierras pertenecían a la municipalidad de determinada circunscripción territorial, pero al final quienes terminaban decidiendo sobre ellas era el presidente, no el alcalde ni el consejo municipal, era el presidente. Entonces eran tierras que pertenecían a la municipalidad, estaban inscritas ante a la municipalidad de Guatemala, pero era el presidente quien podía decidir sobre ella si se trataba de una situación que beneficiara a los colectivos o fuera de utilidad social. Entonces, si la municipalidad tenía tierras ociosas, tierras que no daba, venía el presidente en ese entonces y decía, mira, te voy a quitar esta tierra porque no la estás utilizando de la manera correcta y aquí hay gente que la necesita, hay comunidades que no tienen y las necesitan trabajar. Entonces se las quitaba, ¿sí? En esos tiempos era el presidente quien lo podía hacer, ¿ya? En el gobierno revolucionario, ¿ya? Arbenz podía ordenar expropiar la tierra a Misco, por ejemplo, ¿ya?
porque en algunas zonas no tenían tierra, había gente campesina que no tenía cómo cultivarla, entonces se le daba a ellos la tierra porque vos no la estás aprovechando, ¿ya? Entonces, ahí corriendito, pero terminé la clase del día de hoy, cabal, en un muy buen tiempo para platicar sobre la tarea. Pero antes, ¿tienen alguna duda de lo que platicamos el día de hoy? Algo que quisiéramos ampliar. Ahí, perdón que lo di tal vez un poquito corriendo, pero tenía que terminar la clase porque ya no me puedo seguir atrasando. Entonces, todavía tenemos algunos minutos, siento yo, para poder explicar la tarea. ¿Tienen a ustedes alguna duda? Jacqueline. Disculpe, ¿será que podría poner la diapositiva de donde estaban los latifundios, la que estaba antes? Ah, ahorita la pongo, solo vamos a leer qué Gracias, comentarios hay. gracias. Lick, solo una consulta con el tema de que se había dicho que habían cambios de legislaciones, ¿verdad? ¿Como cuál sería el principal que se dio en esa época? Cabalmente lo que vimos, la Constitución del 45 y la ley de la reforma agraria, el decreto 900. En el tema agrario, obviamente, en otros temas hubo. Exactamente. Ajá. Ajá, pero en el tema agrario fueron las principales leyes que, hasta el nombre lo dice, ley de la reforma agraria, o sea, era cambiar totalmente el régimen que se tenía de la tierra antes, ¿verdad? Ah, ok, solo puede agregar, perdón, Lick, en mi apunte. Bueno, ahí mandaron unos links, no sé de qué sea, yo creo que es el discurso de Armes, ¿verdad? El de YouTube, y que no se me escuchaba bien. Bueno, voy a poner rápidamente entonces la presentación. Me dice la compañera en qué... Ay, Dios, ya la quité, espérame. Dick, disculpe, las diapositivas de las últimas clases, ¿cuándo las subirán? Primero Dios se lo subo este fin de semana, de todas las que vimos desde, bueno, de la primera, del segundo parcial hasta la de ahorita, la del miércoles. Gracias. ¿Qué presentación, qué viñeta Esta, era? la anterior. Esta. Esta. Sí, ya, gracias. Gracias, Bueno, muy amable. no te da pena. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? ¿Entendieron bien el tema? ¿Algo que quisieran platicar antes de empezar con el tema de la tarea? Licenciada, muy buenas tardes. Fíjese que me quedé en donde indicaba las clases de expropiación. No recuerdo cuáles eran. Bueno, Mire, no no alcancé a eran anotarlas. clases de expropiación, sí, no eran clases de expropiación, eran como dos vías de expropiación, dos formas de. La primera era de que se expropiaba a favor del Estado directamente, ¿sí? El Estado expropiaba y el Estado se lo quedaba. Este tipo de expropiaciones, el Estado lo tenía, digamos, el Estado tiene un, eh, un stock de 10 tierras expropiadas ociosas. Entonces, cuando vengan 10 personas, se les va a dar esa tierra en usufructo vitalicio, ¿sí? Entonces, las tierras que expropiaba el Estado, para el Estado, se daban en usufructo vitalicio, quedaban siendo siempre propiedad del Estado. Sin embargo, de acuerdo a la necesidad que existiera en la circunscripción territorial donde se estuviera expropiando la tierra, o si así lo decidían esos consejos agrícolas de ese lugar, podía darse de una vez la propiedad. ¿Ya? Se expropiaba la tierra, pasaba a ser propiedad del Estado, sino que de una vez pasaba a ser propiedad de las personas que la necesitaban. ¿Ya? Ahí el Estado ya no era su tierra, era la tierra de las personas, lo expropiaba para darlo. Una lo expropiaba para darlo en propiedad, otro lo expropiaba para sí mismo y darlo en usufructo vitalicio. ¿Sí? Gracias. ¿Algo más? Ahí le quité la pestaña. Ya la compañerita que quería ver la diapositiva. Ya, Lick, no tenga pena, gracias. Bueno, entonces, bueno, miren, realmente estos temas son bastante importantes. Aquí entramos bastante en materia ya al tema de la reforma agraria. Ya nos falta ver bueno, la otra clase vamos a ver ya propiamente el tema de la reforma agraria. Según mi planificación, si no hay ningún cambio, estaríamos viendo ya el tema de la reforma agraria, la otra clase, iniciándola. Me voy a llevar aproximadamente unas
dos clases eh, explicando el tema de la reforma agraria. Después, si no mal recuerdo, es en una clase que vamos a tener el estudio de nuestras leyes en el tema agrario, que fueron las que yo les dije hoy. Eso me puedo extender de una a dos clases para tratar bien el tema. eh, y uno de esos días va a ser la semana antes de empezar exámenes. Esto si no cambia el calendario, porque ahorita no han publicado calendario de exámenes. Yo les digo el calendario que yo tengo del semestre. Iniciamos exámenes el 14, iniciamos conmigo, ¿verdad? Yo siempre soy el primer examen, entonces iniciamos conmigo el 14, cae el lunes cabalmente. Entonces, nos quedan aproximadamente cuatro clases, si no me falla la memoria, son cuatro clases eh, pues, de docencia, ¿verdad? Donde yo les explico los temas, ya solo nos falta un tema más, la reforma agraria, que incluye todo eso, la contrarreforma, etcétera, y el tema de las leyes. Con eso terminamos agrario y ya tenemos vía libre para iniciar el otro semestre, la otra unidad, el examen final, el tema de derecho ambiental. Este derecho realmente es corto, pero no tan corto como el tiempo que nos queda después del segundo parcial para el examen final. Porque según el calendario que yo tengo, no han publicado nada oficial todavía, pero según el calendario que yo tengo, después del examen parcial, o sea, que terminan ustedes parciales, solo son cuatro clases, es decir, 2 semanas de clases y empezamos finales. Entonces tengo que cubrir de ambiental en cuatro clases. Si no me falla la memoria y si así es como lo tengo en el calendario, así va a ser y terminamos el semestre. Entonces, vean, espero yo me dé tiempo de darles un repasito rapidito, porque lamentablemente, como perdimos un día de clase, ustedes saben que a veces yo me pongo a profundizar bastante en los temas, nos platicamos bastante los temas y a veces no termino incluso el contenido de la clase porque profundizo bastante en los temas con ustedes. Sin embargo, en esta unidad del segundo parcial, sí me fui algo corridito, se dieron cuenta, porque no di una clase, que fue el 16 de septiembre, ¿verdad? Que se corrió el feriado. Entonces, pero gracias a Dios vamos cumpliendo el contenido, lo planeo terminar antes del examen para ya puramente ver en el final derecho ambiental. Sin embargo, la tarea va a ser de derecho ambiental, no de derecho agrario, ¿sí? Entonces, les voy a explicar y después de explicarles, les voy a dar un espacio por si tienen alguna duda o hay algo que no está claro, ¿sí? Vamos a ver. A ver. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. Sí, Lee. Sí, licenciada. Bueno, miren. Entonces, la tarea. Esta tarea va a tener un valor de 20 puntos netos de su nota final del segundo parcial. Es decir, 20 de 40 les va a valer esta actividad. Si no se escucha, me dicen, si estoy entrecortado por la señal. Entonces, 20 van a ser de su actividad y 20 van a ser de su examen, ¿sí? Entonces nos partimos mitad mitad. Yo pude ver las notas de todos ustedes, ahí me puse a ver más o menos cuál era el promedio y esperemos que con estos 20 puntos ya la mayoría sobrepase la mínima. Entonces, por eso decidí dejarlo porque al principio había pensado en 15 puntos, pero al final lo dejamos en 20, mitad mitad, mitad escrito y mitad actividad. La fecha de llevarse a cabo va a ser el lunes 7 de octubre en horario de clase y va a ser en el auditorio Mario López Larrabe del S7. Ahí se va a llevar a cabo nuestra actividad. Esta semana estaba viendo yo de que nos toca virtual, no es presencial, lamentablemente.
pero por el tema de la agenda del salón y todo, casualmente tenían espacio este lunes, que es nuestro día de clases, para yo no interrumpirles en otras clases. El problema es de que va a ser en semana que nos toca virtual, no presencial, pero tengo que sacar la actividad. No había otra fecha antes y tampoco quería una fecha antes para que ustedes pudieran organizarse de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Yo lo dividí en 201 alumnos porque 201 alumnos fueron los que se examinaron. Tengo asignados 213, pero lo dividí en 201 porque fueron los que se examinaron. ¿Ya? Entonces, son 9 grupos. En total, 6 grupos se van a dividir con 22 personas. 3 grupos van a tener 23 personas para un total de 201 estudiantes. Y después que estén ya organizados, ustedes me deben de enviar un listado de los grupos por medio de Lourdes. Lourdes es nuestra auxiliar. Si algunos todavía no la ubican, ahí ella se va a presentar en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, en donde ella me comunica ahí las situaciones o inquietudes o preguntas que ustedes tienen. Ella nuevamente se va a volver a presentar diciendo de que a ella tienen que mandarle, porque es la auxiliar de la cátedra, el listado de los 9 grupos. Esto tiene una fecha límite para organizarnos bien y que no haya ningún problema el día de la actividad. La fecha límite de remitir el listado de los grupos es el día 29 de septiembre, que es este domingo. Este domingo me tienen que remitir a través de Lourdes, ella me lo manda a mí, todos los listados de los 9 grupos, ¿sí? No pueden faltar ningún grupo, porque si no hay grupo, o sea, si me envían 8, pues yo con 8 trabajo, se quedan sin nota, ¿ya? Entonces, el listado, el documento que le tienen que enviar a Lourdes tiene que contener lo siguiente: nombre completo del estudiante, de los 22 o los 23 miembros, nombre completo en una columna, en otra columna su número de carnet, y me tienen que agregar una columna extra sin nada, es una columna que no va a llevar nada escrito, porque ahí es donde yo lo voy a imprimir y voy a ir colocando su nota, ¿sí? Entonces me tienen que tener 3 columnas: la de su nombre completo, la de su carné y una columna vacía en donde yo voy a colocar su nota, ¿sí? Eh, Deberán ser enviados en formato Word. No me los vayan a mandar en PDF, no en PDF, es Word. También necesito una persona encargada del grupo para que, por ejemplo, son 20 miembros del grupo, no quiero que los 22 le anden escribiendo a Lourdes, mira, hablé con no sé qué o mira, no sé qué. No, tienen que designar, organizarse entre ustedes y designar a una persona representante que va a estar comunicándose con Lourdes, o el día de clases conmigo, no sé, pero tiene que haber una persona por grupo para que se maneje todo en una misma vía, lo más ordenado posible, ¿sí? Entonces ahí me identifican en algún apartado quién va a ser el encargado del grupo para que Lourdes pueda comunicarse con esta persona. Aquí no lo puse, pero por favor tomen nota, también me agregan el número del encargado. En dado caso Lourdes no pueda o algo, soy yo quien se va a comunicar. Entonces me agregan también el número de la persona encargada para dar instrucciones en dado caso se necesite, ¿sí? También esta persona será la encargada, porque ya lo vamos a ver, es un poco dinámico, yo no participo mucho en esta actividad, son ustedes, es su actividad. Entonces este encargado también va a ser el responsable de indicar quiénes colaboraron y quiénes no colaboraron en la actividad. Yo sé a veces de que por buena onda dicen yo colaboré o aquel colaboró y realmente no hizo nada. Eso ya es criterio suyo. Si quieren que una persona tenga los 20 puntos sin hacer nada, es criterio suyo, ¿ya? Pero el encargado también va a ser quien me va a decir de que mire, esta persona no aportó, cómo costó que contestar, etcétera. Todos esos aspectos me lo van a comentar, por favor, que también va a ser objeto de su punteo. Vamos a ver algo más que les tenga que decir de este apartado. Ah, sí, miren, no me vayan a colocar, por favor, no me vayan a colocar en los documentos grupo 1, grupo 2, eso yo lo designo. Solo me envían los listados. No me vayan a colocar grupo 1, grupo 2. No. ¿Ya? Entonces, únicamente organícense
de que ya está un grupo, ya tenemos los 22, ya tenemos los 23, y ustedes vayan organizándose, pero no quiero que me manden grupo 1, grupo 2, y aunque lo manden, yo lo puedo cambiar, porque quien designa soy yo, ¿sí? Porque ya me ha pasado en otras actividades que yo he hecho que me mandan de la nada, hay dos grupos 1. Entonces, no, yo soy quien designa los grupos, ¿sí? Tal vez por orden suyo se van organizando ustedes, ya hay un grupo, ya hay otro grupo, pero no quiere decir de que ese sea el orden, ya por favor, porque después resulta, como les digo, hay dos grupos 1, tres grupos 3 y así no. Entonces, ¿cuál es la tarea? Cada grupo deberá organizarse a lo interno para adquirir lo siguiente: 3 botes de basura, esto es por grupo, son 9 grupos. 3 botes de basura y cada bote, según corresponda, se le deberá imprimir. Miren, ya sea que lo impriman dependiendo los recursos. Aquí no les estoy diciendo compren tal cosa, no. Si ustedes quieren imprimirlo y pegarlo con tape, está bien. Si quieren sacarle calcomanía, está bien. El ejemplo. Este es un solo bote, pero yo necesito, al final queda a criterio suyo, conforme las posibilidades económicas de todos los integrantes del grupo. No les estoy diciendo, por eso les puse ahí ejemplo, no les estoy diciendo de que un bote así me tienen que entregar, no. Si ustedes les es más fácil sacar un bote así de metal con 3 espacios, excelente. Si les es más fácil y económico comprar 3 botes plásticos individuales, excelente también. Yo lo que necesito son 3 botes en donde uno estén los desechos orgánicos, otros los reciclables, los no reciclables y otros los reciclables. Yo les puse este ejemplo. Ustedes lo pueden dejar solo como orgánico, inorgánico, etcétera, o orgánico, reciclable, no reciclable, y poner cuáles son los que son orgánicos, cuáles son los no reciclables, cuáles son los reciclables. La idea es que sí lo pongan, porque la gente a veces no sabe, ay, ¿qué será esto orgánico, inorgánico? Ah, ¿qué será esto reciclable, no reciclable? Entonces, la idea es que cada bote tenga su distintivo de que este es orgánico, este es reciclable, este no es reciclable, ¿sí? Hayan 3 botes para que dividamos la basura. Como les digo, este es un ejemplo. Si ustedes consiguen un bote que tenga las 3 divisiones, excelente. Si consiguen 3 botes, también excelente. Tampoco me van a comprar unos botecillos así que venden, creo que en donde los chinos, en Dollar City, que así son, ¿va? Ustedes, una cosita así. No, tienen que ser botes grandes. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo de que ahorita te doy la palabra, Jacqueline, solo terminamos aquí. Yo estaba viendo que la facultad todavía no. Lourdes, ¿querés platicar algo? Hola, buenas noches. Fíjate que para que no tuviéramos problema con lo de esto de el nombre y todo, entonces ahorita les voy a mandar ya la rúbrica de Word en donde está el grupo, el coordinador, el número, el nombre como lo pediste, el número de carnet, la nota y abajo que pongan quién trabajó y quién no para que todos tengamos como que el mismo Word y no se complique. Súper buenísimo, me parece excelente. Ajá, Gracias. Está bueno. bien. Entonces, como les decía, no quiero botecitos miniatura porque esos botes van a ser para la facultad, ¿sí? Porque la facultad todavía no cuenta con esos botes y recordemos que estamos, bueno, ya lo vamos a platicar, pero es para la facultad, ¿sí? Para los diferentes edificios de la facultad. Entonces pensé en que qué mejor hacer una actividad de exponer, etcétera. Es mejor hacer una actividad que aporte más en el tema ambiental, ¿verdad? Entonces, son botes un poquito grandes, ¿sí? No, no tan pequeños. Son botes que se van a estar poniendo en los edificios, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea del tamaño. Entonces, un integrante, aparte de esto, aparte de que los integrantes se organicen para comprar los botes y señalizarlos como está aquí en el ejemplo, un integrante de cada grupo debe de exponer el día de la actividad sobre los siguientes temas. El tema 1, que es derecho ambiental. Aquí solo una persona expone, es decir, solo un grupo va a exponer esto. Solo uno. 2, reducir, reutilizar y reciclar, ¿qué es y cuál es su importancia? Aquí 2 personas exponen, es decir, 2 grupos. 3,
aspectos más importantes relacionados al Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MAR, que es el reglamento en lo que se basa todo este tema de la recolección y distribución de la basura. Aquí, 4 personas me van a exponer, es decir, 4 grupos lo van a exponer, como solo es un representante de cada grupo. Y el último tema, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué son los recursos naturales y la importancia de su conservación? Aquí 2 personas lo van a exponer, es decir, 2 grupos lo van a exponer. ¿Quién decide qué va a exponer? Yo. Por ejemplo, grupo 1, el designado sí es suyo. El designado ustedes se organizan para ver quién va a exponer. Entonces, el grupo 1 va a exponer derecho, ¿qué es derecho ambiental? Yo lo pongo, qué grupo es y qué tema le tocó. ¿Ya? Yo lo voy a distribuir para que no nos hagamos bolas. ¿Sí? Entonces, esta persona que va a exponer no tiene que colaborar en la compra de los botes de basura y la calcomanía o la pancarta o lo que sea que les vayan a poner de identificar qué botes cada qué. ¿Sí? Esta persona lo único que va a hacer es exponer el día del evento, de la actividad, su tema. Esa va a ser su nota. ¿Sí? Entonces, los temas y los grupos van a ser distribuidos el día lunes 30 de septiembre. Por eso es que necesito que me manden los grupos el 29, el domingo, los cuales van a ser publicados en la plataforma Classroom. También se lo voy a compartir a los URDES para que lo publiquen en el grupo de WhatsApp si alguno no está al pendiente de Classroom. Entonces van a haber 2 vías. No me pueden decir de que no se enteraron. Va a ser a través de los URDES y va a ser a través de Classroom. El expositor no debe demorar más de 3 minutos exponiendo el tema asignado. Como ven, es un tema sencillo, no quiero que lo desglosen todo. Es un tema a nivel general, que me expliquen en 3 minutos qué es cada cosa que yo les voy a distribuir. La persona que sea designada en el grupo para exponer no deberá colaborar con la impresión, etcétera, lo que les decía. Y una nota, al último. Si hay cambios en los grupos, si hay nuevos integrantes o integrantes que se salen de los grupos, se me debe de notificar a más tardar el día 2 de octubre. Es el día tope. Es el día tope. De lo contrario, el alumno que no se encuentre asignado a ningún grupo posterior a la fecha quedará fuera de la actividad y por ende no podrá obtener su nota respectiva. Si después del 2 de octubre hay una persona que se cambió de grupo y no me notificó, hay una persona que no está en ningún grupo y después del 2 de octubre me dice, mire, Lick, me cambié pero no aparezco. Mire, Lick, no tengo grupo. Lo siento mucho, su examen va a ser sobre 40 puntos, ¿sí? Porque yo necesito organizarme. Y ustedes ven, vamos corriendo en temas de tiempo, yo necesito tener esa organización lista, ¿sí? Para ustedes, mayor ordenamiento para ustedes y poderse organizar ustedes a lo interno y también para yo tener certeza de que todo está bien y se está desarrollando todo sin novedad y de que todas las personas están participando y tienen grupo. Por ende, van a tener su nota. Entonces, miren que lo estoy recalcando. Después del 2 de octubre ya no me pueden decir no estoy en grupo, ya no lo pueden agregar, ya no. ¿Sí? Organícense estos días, organícense bien y me van a pasar los grupos el día domingo 29 para yo distribuir los temas y los grupos el día 30. ¿Sí? En la actividad, esperemos que pueda acompañarnos el señor decano. Vamos a ver cómo está de tiempo con todas estas actividades, que ha estado bastante ocupado. Ustedes ya sabrán el tema de las comisiones de postulación, etcétera. Imagino que tiene bastantes pendientes en la facultad, pero esperemos que pueda estar presente. Si no, esperemos que también puedan estar presentes algunos miembros de la junta directiva y secretaría académica, porque al final recordemos que es la entrega a la facultad que se le va a dar de estos botes, ¿sí? De basura, porque al final es de utilidad no solo para nosotros como sección, no solo para la decanatura, sino es para todos los compañeros de todos los semestres que, bueno, al final ellos van a distribuir los botes como mejor les convenga, pero yo calculé los botes conforme a los niveles y edificios que hay derecho.
Entonces esperamos que sea de utilidad para todos los compañeros de derecho y también en cumplimiento del acuerdo gubernativo, porque ustedes se dan cuenta, ya muchos lugares tienen distribuidos los botes de basura. Aún he visto que no tenemos, entonces ahorrándonos esto a la facultad, vamos a darlo como un aporte de nuestra sección hacia este tema del medio ambiente, que al final es el tema de la clase, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda que quieran resolver o que no expliqué claro? Que me digan, por favor. Vamos a leer los comentarios. Vamos a ver. Jorge Ubico dimitió de su cargo, dicen, regresando al tema. Miren, Jorge Ubico, esta es mi percepción personal. Aparentemente no hubo presiones de Estados Unidos, pero Jorge Ubico dimitió porque él era un hombre tan perfeccionista, tan egocéntrico, que no soportaba ver de que el pueblo se le estaba levantando. Entonces, por eso la dimisión. Arben sí fue por presión estadounidense. Ahora vamos a ver, regresando a la tarea. Sí, ya hay varios lugares que lo dividen así. Exacto, para dar cumplimiento al acuerdo 164 de 2021. Y si todos ganan actividad, esperemos que sí. Recuerden que todos tienen que colaborar. Miren, los botes de basura no son tan caros, casi que van a tener que dar, bueno, no tengo idea, realmente depende cómo. Hay unos de metal, que esos imagino como el ejemplo, que sí han de ser más caros. Queda a su discreción. Yo no les estoy diciendo compren de metal, compren de plástico, compren de tal marca, es su discreción. Pero es lo único que tienen que hacer, ¿sí? Ponérmelo así bonito, bien descrito, lean el acuerdo para que tengan una idea de qué van a, o en qué se basa esta disposición que ahora ven en todos los lugares, porque es una disposición, no es que sean buena onda en los lugares de que ahora quieren dividir la basura, no, es una disposición legal que entra en vigencia en su totalidad, va por etapas y entra en vigencia plenamente en febrero, marzo del 2025, ¿sí? Entonces, es una disposición legal, léanla y compren los basureros que ustedes consideren. Obviamente, como les digo, no quiero unas miniaturas así, tienen que ser basureros considerables su tamaño porque van a ir para los estudiantes de la facultad y también obviamente, todo el personal administrativo y docente. Vi que tenían levantado la mano o ya no. Si los grupos son por afinidad, por af- yo no voy a formar grupos, son ustedes los que los van a formar. ¿Alguna otra pregunta? La vestimenta de preferencia, ahorita te doy la palabra, Jeremy. Em, la vestimenta de preferencia es formal. Gracias por la aclaración, no la puse, lo voy a poner. La vestimenta es formal, es una actividad formal, van a estar autoridades de la universidad allí, entonces como futuros abogados y notarios, siempre el decoro de la profesión. No pueden haber grupos de 24, imagínense, son 23 el máximo, o 22 es demasiado como para que haya un grupo de 24. Entonces, no puede ser de que no se logren organizar en tan cantidad de alumnos. No puede haber, por eso los dividí conforme a los que se realizaron el examen. Jeremy había levantado la mano, después Marian. Sí, licenciado, no sé si me escucha. Sí, Jeremy. Gracias. Toda la consulta, como usted había comentado, los grupos los vamos a hacer por afinidad. Entonces ya queda más a discreción nuestra. Por ejemplo, como en mi caso, un ejemplo, somos cinco amigos, pues de cinco no puede ser el grupo, entonces tendríamos que buscar con quién es para hacer el grupo, ¿cierto? Cierto, la instrucción fue clara de cuántos números y Ok, cuántos grupos son. Ajá. perfecto. Marian, Esa era la duda nada gracias. más. No hay pena, Jeremy, gracias. Marian, Deseado como estos botes van a estar expuestos, me imagino, al sol y a la lluvia. ¿Estos también pueden ser de metal grandes o tienen que ser únicamente plásticos? yo les dije de que usted es a su criterio. Yo no les estoy diciendo qué marca, qué material, nada de comprar el bote. Yo lo que necesito es que sea un bote un poquito grande para el uso de todas las personas. ¿Qué material vaya a ser? Es discreción suya.
pero no van a estar al aire. Yo tengo entendido, o bueno, la idea es de que estén colocadas dentro de los edificios, adentro, porque no hay, no afuera. Entonces van a estar, tengo entendido yo, o al menos esa es la intención que yo manifesté, que estén dentro de los edificios. Pero el Gracias. material queda a su discreción. A su discreción, organícense con los compañeros porque hay personas que tal vez no tienen la posibilidad de comprar de metal o mandar a hacer y les queda mejor plástico. Organícense ustedes como mejor les quede, ¿sí? De ahí viene Edwin y démosle rapidito porque ya va a ser hora de que termine la clase. Entonces así no interrumpimos su otro periodo. Edwin. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado, tal vez es una sugerencia, ¿verdad? Para todos los integrantes de cada grupo. Considero que si existiera la posibilidad de que cada coordinador de grupo se coordine con los demás, por decirle, para que por temas de presentación, es una posibilidad, ¿verdad? De que los votos sean como todos idénticos para una mejor presentación. Como dice usted, pues está a discreción, se respeta totalmente eso. Sería más presentable si cada coordinador de cada grupo, si algún coordinador llegara a cotizar, por ejemplo, Sí. algún voto que cumpla los requisitos, los estándares y lo pueda compartir con los demás, ¿verdad? Ya que somos bastantes Sí. en cada. Miren, sí sería lo ideal, pero como yo no puedo decirles cuáles comprar y cuáles no. Yo no sé la disponibilidad económica de cada uno, entonces no puedo yo decirles cuáles comprar o de qué material, pero si se logran organizar así sería excelente. Es una sugerencia muy buena, ya sería que se organicen ustedes, ¿verdad? Pero yo lo dejo a su discreción. Sofía Ronquillo. Gracias. Sí, solo para confirmar la información, entonces el día de la actividad, pues nosotros ya llevamos nuestros botes ya realizados, ya pegados con la información y solo Sí. es ese momento la presentación y por eso tenemos que informar, es como una entrega de los botes que vamos a hacer a las Exacto. autoridades. Ah, muy Y bien, la gracias. presentación va a ser, yo no voy a hablar nada, solo más que presentarlos. Ustedes van a presentar a las autoridades, bueno, a quienes les toque exponer, ¿verdad? Pero esa va a ser una entrega de los basureros y de las personas que les toque exponer van a exponer bueno, a la clase y a las autoridades. Última pregunta, Jacqueline, por el Sí, tiempo. solo como sugerencia, en Semaco hay unos que ya vienen como identificados, que son orgánicos, de colores y son bastante Ah, económicos. bueno, súper. Si ya Ajá, están, excelente. Ahí, ¿verdad? miren, a eso organícense ustedes. Yo no les voy a decir dónde, cuándo, ni cuáles, nada. Ustedes se organizan. Yo lo que necesito son los botes. Esa es la actividad, ¿verdad? El tema ambiente. Entonces, si no hay más dudas, disculpen por el tema del tiempo. Si tienen alguna otra duda, pueden comunicársela a través a Lourdes por chat o por Classroom, como quieran, o cuando nos veamos, si tienen alguna duda. Yo estoy a la orden siempre. Estoy al pendiente de lo que me manda Lourdes y por Classroom. Entonces, si hay alguna otra situación, me la comentan por ahí por el tema de la hora, que así respeto su horario de clase con el otro docente, pues lo vamos a dejar por ahí. Igual les voy a subir las instrucciones de la clase, de la tarea a Classroom y se la voy a pasar a Lourdes para que se lo comparta. Así que muchas gracias y pues...